Hay un dicho popular por allí que dice que algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados, ¿verdad? Algunos se quejan por las oportunidades o por la falta de oportunidades que no tuvieron en la vida. Hay algunos que por allí están quejándose porque ya tienen una avanzada edad, porque no tienen economía, porque la vida es difícil y ya desisten, se dejan llevar nada más y viven por vivir sin metas, sin objetivos, sin nada en la vida. Una vida vacía, una vida sin propósito. Ahora, en este mundo donde hay muchas personas, por otro lado, que están cargados de sueños, de ilusiones, de proyectos, por allí aparecen algunas limitaciones, son obstáculos que uno puede vencer. Solo que tras esas limitaciones, por allí viene el humanismo también, ¿verdad? Como queriendo ayudar al ser humano a alcanzar sus metas de otra manera, trabajando con la mente del ser humano. Y ya por ahí has leído muchos libros de motivación, has asistido a muchas charlas donde dice, tú puedes, descubre el poder que hay en ti, tú tienes que creer en ti. Sabes que yo ya leí muchas cosas allí tratando de motivar al joven, al adolescente, a la persona, no importa la edad, diciendo que puede, que sí se puede. Y está bonito como para motivarse un momento donde uno está un poco desanimado. Sin embargo, toda esa filosofía tiene un problema. Tiene un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que esa filosofía te dice, tú tienes que aprender a creer en ti. Y ahí está el problema. Porque si hay alguien en el cual yo no debo comenzar a creer, es en mí mismo. Yo debo empezar a creer en Dios. Si esta filosofía me dijera, cree en Dios, porque cuando crees en Dios descubres tu valor, descubres tu capacidad, descubres el talento, la habilidad que Dios colocó en ti, sería diferente. Mas hay muchas personas que siguiendo aquella corriente se sienten motivadas y luchan, se esfuerzan, y es verdad que alcanzan muchas cosas en la vida, creyendo en ellos. Sin embargo, es peligroso. Porque creer en uno mismo, la Biblia dice que es fantasioso. Tú puedes creer que eres fuerte, tú puedes creer. Sin embargo, tú y yo somos frágiles, nos quebramos, somos imperfectos. Entonces, nuestra motivación para alcanzar los mayores sueños, para alcanzar la cima de la vida, para superar los obstáculos, no es primero cree en ti, sino cree en Dios. Porque cuando crees en Dios, descubres cuál es tu origen, descubres cuál es tu valor, descubres cuál es tu camino, vives una vida con propósito y así eres feliz. ¿Sabes qué es impresionante? Un texto que escribió allí Helen Rice. Ella dice así: la vida sin propósito es estéril. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Además, dice ella, no puede haber una cosecha a menos que plantes una semilla. Aquí está hablando de la parte humana. No puede haber un logro si es que no hay una meta. Si no enviamos naves, no vamos a esperar que ninguna nave regrese. A menos que no haya un concurso, entonces nadie ganará. Porque los juegos no pueden ser ganados a menos que no se realicen y las oraciones no pueden ser contestadas a menos que no sean presentadas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Tú puedes querer, anhelar, pero tienes que iniciar. ¿Por qué? Porque si tú quieres alcanzar algo en la vida, primero tienes que soñar, tienes que anhelar y tienes que colocar el primer paso. Y si hay un mar delante de ti, allí tienes que confiar en Dios, no en ti, confía en Dios. Y Dios hace milagros. A veces abre el mar, otras veces te enseña a caminar por encima de las aguas. Pero tenemos que orar. Y sabes que en la Biblia yo encuentro un personaje que me enseña que no existe imposible, no existe edad para alcanzar los sueños y las metas. No existe dificultad que nos pueda impedir cuando uno empieza a creer en Dios. Y cuando cree en Dios, encuentra el propósito para su vida. Mira qué importante lo que te estoy diciendo. Cuando tú sabes cuál es el propósito de tu vida, estás en la dirección correcta. Vas a tener los sueños correctos, vas a dar los pasos correctos, vas a tomar decisiones correctas, porque Cristo dice, o en Cristo tú descubres cuál es el propósito de la vida y cuáles son los mayores y mejores sueños que tú tienes que alcanzar. En la Biblia yo encuentro a un personaje que a sus 85 años alcanzó una meta en la vida.
Y estoy hablando para ti que tienes 40, 50 años y dices, no, yo ya no tengo fuerzas, yo ya no puedo. Mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 14. Me impresiona este texto. Josué capítulo 14, versículo 6. Dice así: vinieron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Pero mis hermanos que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo fielmente a mi Dios. Como me encanta esta expresión. Entonces Moisés juró diciendo: la tierra que yo tu pie será para ti, para tus hijos, por cuanto cumpliste siguiendo a Dios. Ahora Jehová me ha hecho vivir ahora 45 años más. Ahora tengo 85 años. Presta atención, 85 años. Y dice: estoy tan fuerte. ¿De dónde sacaba tanta fuerza, Caleb? Estoy tan fuerte, así como aquel día cuando Moisés me envió a decir: ahora tengo 85, pero tengo la misma fortaleza, la misma fe, la misma confianza, la misma seguridad. Confío en el mismo Dios que hace 45 años atrás. Ahora le dice el versículo 12: dame este monte, porque mi sueño siempre fue ese monte, y no quiero que me dé regalado, yo lo voy a conquistar. Un hombre de 85 años. Presta atención, llegan allí todos los hijos de Israel, y cada uno está pidiendo su herencia, porque ahora ya están listos para disfrutar de la tierra que Dios ha prometido. Y yo imagino allí uno pidiendo aquella llanura, aquello que ya está conquistado, aquella tierra fértil, aquella tierra verde, y de pronto aparece Caleb. Un anciano, abran paso. ¿Quién está viniendo? Caleb. Caleb es el único sobreviviente de varias generaciones que murieron en el desierto por falta de fe, por incredulidad en el corazón. Entonces se presenta delante de Josué y como un joven de 17 años le dice: yo no quiero que me des una tierra lista. Yo quiero pelear, yo quiero conquistar, porque en mi corazón hay un sueño y es conquistar aquella tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Hebrón. ¿Qué había en la tierra de Hebrón? La tierra de Hebrón habían los gigantes, los mayores gigantes de toda la tierra. Y dice: yo quiero esa tierra y no me lo des gratis. Yo voy a conquistar, yo voy a pelear, porque tengo la misma fuerza, el mismo vigor, pero sobre todo la misma fe, la misma confianza. ¿Qué cosa hacía que un hombre de 85 años quiera conquistar una tierra peleando? ¿En dónde radicaba la fortaleza? Y él explica aquí: yo seguí fielmente al Señor. Querido, cuando tú sigues los principios establecidos en su palabra, cuando tú sigues fielmente a Dios, no hay tierra que no puedas conquistar, no hay sueño que no puedas alcanzar, porque la fe en Dios te ayuda a alcanzar los mayores logros y las mayores metas en la vida. Allí conoces que no hay nada imposible. ¿Te das cuenta cuánto beneficio trae la fe a la vida? Tú sabes que Hebrón, él pidió Hebrón porque Hebrón significa comunión. La Biblia registra que aquí, en esta montaña, allí Abraham edificó un altar. También dice que después esta montaña se volvería una fortaleza grande y se convertiría en la capital del reino de Judá. Era una tierra difícil, ¿por qué? Porque habían gigantes. Pero aquí Caleb dice: yo sé por qué puedo conquistarla. Y él empieza a recordar un hecho pasado. ¿Qué había sucedido? Un día Moisés envió 2 espías para poder reconocer la tierra, y cuando los 2 espías vieron aquella montañita de Hebrón, ellos miraron de lejos y dijeron: wow, qué gigantes. Nosotros no podremos pelear contra ellos. Y cuando volvieron para el pueblo, ellos empezaron a desanimar al pueblo. Mientras que Josué y Caleb dijeron: no, nosotros podemos porque Dios está con nosotros. Y Dios escuchó aquella declaración de fe. Fíjate una cosa, la fe se declara. Escuchó aquella declaración de fe y allí Dios emitió un juicio. ¿Y cuál era su juicio? De todos los que se quejaron, de todos los que dieron malas noticias, ninguno entrará a la tierra, solamente mi siervo Caleb. ¡Wow! ¡Qué interesante!
Ahora, durante 45 años, él tuvo abrigado en el corazón aquello que Moisés le prometió y le dijo, mira, tú ya lo venciste, ya venciste a esos gigantes antes de pelear la batalla. ¿Por qué? Porque lo venciste con la confianza que tienes en Dios. Así que espera, eso va a ser tu herencia. Y ahora cuando ya han pasado 45 años, él pudo adecuarse a su generación. Él pudo decir cuándo va a cumplir Dios su promesa. Él pudo desanimarse. Él pudo convertirse en un incrédulo más. Sin embargo, no. Ahora tenía 85 años y él continuaba con la promesa que latía en el corazón, porque la fe hace que las promesas puedan ser reales. Ahora, yo de Caleb tengo que aprender 4 lecciones interesantes. Y yo quiero compartir esto contigo, porque no existe edad, no existe circunstancia, no existe nada que pueda impedir las mayores realizaciones de la vida. Préstame atención. Número 1. Caleb se fue a Josué y él se iba con un pedido específico. Préstame atención, porque esto te va a servir en la vida. ¿Está bien? Una vez más, préstame atención aquí. Caleb fue con un pedido específico. ¿Cómo es eso? Él no fue y dijo, bueno, dame lo que sea. No, él dijo, yo quiero esto. Cuando tú vayas a Dios, anda con un pedido específico. No vayas a decir, Señor, bendíceme en lo que sea. No. Señor, bendíceme en mi trabajo. Yo quiero esto, yo sueño con esto. Señor, yo no tengo dinero, pero sueño ser médico. Señor, yo no tengo tantos obstáculos, tengo tantos gigantes, pero confío en ti, pero yo quiero esta montaña, yo quiero este sueño. Él se fue con un pedido específico. Cuando tú sabes lo que quieres y te vas a orar en la presencia de Dios, y cuando vas con un pedido específico, Dios escucha tu oración y Él sabe en qué momento darte. Ahí tienes que esperar, tienes que perseverar, pero tienes que saber cuál es la dirección, qué sueño tienes, qué cosa es lo que quieres en la vida. Un día, Napoleón Bonaparte estaba con todos sus generales después de haber derrotado en una isla ya en el Mediterráneo, después de haber conquistado una isla en el Mediterráneo. Mientras estaban allí celebrando en una reunión, un soldado abre paso y se acerca a Napoleón Bonaparte. Y allí le dice, mi general, yo tengo un pedido para usted. ¿Cuál es el pedido? Le dice, yo quiero que usted me regale esta isla. Y todos los otros generales se rieron a carcajadas, pensando, ¿y qué le va a dar Napoleón Bonaparte si esta isla nos ha costado sudor, esfuerzo, sangre? ¿Cómo le va a dar a alguien que viene solamente para pedirle? Entonces Napoleón, al ver que todos sus generales se rieron, dijo, denme un lápiz y denme un papel. Y él firmó, esta isla a partir de hoy te pertenece. Todos se quedaron con la boca abierta. Y aquel muchacho estaba feliz y uno de sus generales le dice, ¿cómo te atreviste a darle esta isla? ¿Y sabes qué cosa respondió Napoleón? Es que yo me sentí honrado con su pedido. Él sabía qué cosa es lo que quería. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Número 2, ¿qué me enseña Caleb? Caleb me enseña que la fortaleza, la capacidad, no depende de tu fuerza, depende de tu fe en Dios. Pueden pasar los años, puedes pasar diversas circunstancias, pero Caleb me enseña a tener fe. ¿Qué cosa es tener fe? Mira, yo traje aquí un par de binoculares, larga vista, yo no sé cómo tú los llamas. Todos conocemos este instrumento. ¿Para qué sirve esto? Si tú colocas esto en tus ojos, esto te va a permitir ver aquello que está lejos, cerca de ti. Préstame atención. La fe funciona así. Yo veo las promesas de Dios cercanas a mí. Yo veo el sueño que Dios me va a ayudar a realizar, lo veo cercano. Yo confío que aquello que está lejos es una realidad, es el presente en mi vida. Entonces, la fe sería como esta larga vista, como estos binoculares. Cuando tú empiezas a tener fe, empiezas a ver que hay un Dios real, que hay un Dios que cumple sus promesas, que tú puedes estar pasando por el peor momento en tu vida, pero con la larga vista de la fe, tú puedes ver que hay promesas lindas, hay un nuevo amanecer. Tú puedes ver que Dios te va a sacar de esa situación. Tú puedes ver que puedes derrotar los gigantes, que puedes vencer la incredulidad, que las circunstancias del momento no te van a limitar en tu caminata. ¿Y sabes por qué? Porque larga vista de la fe te hace ver aquello que está lejos
de la fe. Lo vieron los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Dice que ellos empezaron a ver las promesas del futuro como una realidad presente. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que confiar más en Dios. Tenemos que depender más de Dios. Y tú puedes decir, pastor, yo lo veo imposible alcanzar todos aquellos sueños. Hay tantos sueños enfermados, hay sueños rotos, hay tantas cosas que ya no me dan fuerza, ya no tengo capacidad. Ya has perdido la fe. Querido, toma una realista. Toma nuevamente aquellos lentes de la fe y empieza a mirar que las promesas de Dios son reales en ti. Claro que puedes. ¿Sabes cuál es la montaña más grande que tienes que conquistar en la vida? No es ser médico, no es ser empresario, no es tener el mejor carro de la vida, es alcanzar el cielo. Es la montaña que tú y yo tenemos que conquistar. Sin embargo, alguien ya pagó el precio, alguien ya luchó, alguien ya peleó. Solo tú y yo lo que tenemos que hacer es conquistar. De nada sirve que tú te la vida cuando todo eso se va a terminar. Si tu vida pierde la salvación, entonces el primero que tenemos que hacer a Dios es: Señor, dame salvación. Dame salvación. Si tú eres el que colócalo también en la presencia de Dios y nunca dudes de que Dios te puede Yo estoy pasando por circunstancias difíciles. ¿Tú ya viste alguna vez algún niñito hojeando alguna serie de su personaje favorito? ¿Alguna vez un niño empezó allí a ver una historia de su héroe favorito? Y de pronto, cuando estaba en la mitad de página, empezó a llorar. El padre miró al niño y no le preguntó por qué llora. Después continuaba leyendo, y cuando llegó a la parte final, comenzó a reír. Eso le llamó tanto la atención al padre. Se acercó al hijo y le dijo: hijito, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cuando estabas a la mitad del libro tú llorabas? ¿Y por qué cuando finalizó el libro tú reías? Y él le dice: papá, es que a la mitad del libro mi héroe sufrió tanto dolor, tantas cosas difíciles, pero al final del libro hay un final feliz porque mi héroe venció. Querido, tú hoy estás pasando por momentos difíciles, pero es apenas la mitad del libro. Tú no has llegado todavía al final. Y hay un final glorioso y un final feliz si tú tienes aquellos lentes de la fe, aquellos binoculares de la fe, estos binoculares que hacen ver que tú puedes pasar por momentos difíciles en este momento. En esta tierra vas a pasar por tragedias, vas a pasar por lágrimas, pero si te aferras a Cristo, un día tú vas a alcanzar aquella gloriosa promesa. Y esa promesa que es el cielo, donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, tú llegarás allí porque crees en las promesas de Dios. ¿Cuáles son los sueños que tienes en la vida? Que tu mayor sueño sea llegar al cielo. Si estás en la mitad de tu vida, si tú confías en Dios, tienes que aprender a mirar las promesas de Dios como realidad. Dame esa montaña, y esa montaña Dios ya te dio. Dios ya te dio el cielo y está conquistado. Todo lo que tienes que hacer es avanzar por fe, creyendo en la herencia que Dios tiene para ti. ¿Aceptas ese mundo? ¿Crees en Dios? ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Crees que Dios puede abrir el mar delante de tus ojos? ¿Crees que Dios te puede hacer caminar por encima de las aguas? ¿Crees que Dios puede hacer lo imposible por ti? Depende de Él, obedécele a Él, abre su palabra, confía en sus promesas.
conquistar grandes montañas, que quieren llegar a la cima, pero la cima mayor que tenemos en el corazón como sueño es llegar al cielo, porque ese será el mayor logro que tengamos en la vida. De nada serviría almacenar tantas cosas que finalmente lo vamos a perder si perdemos nuestra vida. Por eso queremos que nuestra vida esté escondida en ti. Ayúdanos a avanzar por fe, y aunque hoy veamos todo oscuro, ayúdanos a mirar por fe que habrá un final glorioso, porque tú estás siempre a nuestro lado. Entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.